debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que usted anhela, lo que usted desea, va a llegar a su tiempo. Pero hay 28 tiempos que la Biblia nos habla en el libro de Eclesiastés, pero comienza con 2 tiempos. ¿Y cuáles son esos tiempos? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Quiero invitarle que cierre sus ojos, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, porque nos das la oportunidad, el privilegio de poder estar aquí en tu casa para alabar, exaltar y glorificar tu nombre. Tómanos en tus manos, habla nuestras vidas y que tu palabra sea transmitida como tú lo quieres, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Puede tomar su asiento. Sea bienvenido a la iglesia, a Vida Nueva. Estamos contentos de tenerlo aquí en su casa, Vida Nueva. Hermana Saidi, ¿usted se acuerda cuando era jovencita? Sí. Cuando era soltera. Sí. ¿Se acuerda de su primer caída? No. ¿Su primer raspón? No. Ok. ¿Se acuerda de sus amigas de la escuela? Sí. ¿Cómo se llamaba alguna de ellas? Maribel. Ok. Y no se le hace como que fue ayer. Es cierto. ¿Se acuerda cuando le dieron la noticia de que estaba embarazada? Sí. ¿Siente como que fue ayer? No. Oh, algo malo está pasando aquí. Amén, gloria al Señor. ¿Se acuerda cuando nació su hijo? Sí. El tiempo pasa rápido. La vida es corta. Sobre ese título voy a predicar el día de hoy. La vida es corta. El tiempo pasa muy rápido y no nos damos cuenta. Cuando volteamos, el reloj ya caminó, el tiempo pasó. Hace poquito estábamos celebrando el fin de año, la Navidad, estábamos con la familia y ya pasó un mes. Y muchos de nosotros decimos, ya pasó el mes, ya estamos en febrero. El tiempo se pasa, va corriendo. Y muchas veces no nos damos cuenta que la vida es corta. Tiempo. Es impresionante ver cómo pasa el tiempo. ¿Cuántos han llegado a tener esa sensación de que el tiempo se va muy rápido? ¿Cuántos antes? Los otros siguen siendo jóvenes. Diga conmigo, un año más, pero un año menos. ¿Sí me está siguiendo? Todas las mañanas una de mis oraciones es que le digo al Señor, gracias por un día más de vida que me das en esta tierra, pero gracias por un día menos que me das para poder llegar a tu presencia. Porque el tiempo pasa. ¿Y cuántos tienen un reloj en este momento? Póngalo. Ya dicen, no, es que es digital. El reloj suena. El tiempo va pasando. Esta semana me puse a ver fotos del recuerdo y miren lo que me encontré. La foto de Cristian cuando era pequeñito. Me encontré una foto de mi hija Merari cuando era pequeñita. Me la hubieran puesto así más pequeña para que se hubiera visto bien. Pero después me encontré otra foto de Cristian ya más grandecito. Ahí estaba
igual de guapo que su padre. Los que se rieron, que Dios los perdone. Bueno, que su madre. Ay, ahí ya no digo nada, ¿verdad? Dice, no, la hermana Mela ahorita van a ver. Vi otra foto de mi hija, ya más grandecita. Iba creciendo. Y todas las mañanas mi hija me marca, nos marca mi esposa y a mí, nos pone en videollamada, la vemos y nos damos cuenta cómo el tiempo ya pasó. Ya tiene 3 niñas, van creciendo. Los nietos ya van creciendo. Veo a mi nieto Santiago, ya lo veo grande, cuando siento que apenas pasó el tiempo. Porque la vida es corta, ¿cuánto lo creen? Se pasa volando. Te duermes, te levantas, se fue un año, se fue un día, se acabó. Nos despertamos un día, nos miramos al espejo y ya no tenemos cabellos algunos cansados, ojeras, cambiamos. Encontré una foto de mi esposa cuando era joven, que sigue siendo joven, toda una artista. Pero me encontré una mía también. Dije, ¿este era yo? ¿De qué se ríen? Del pelo, ¿verdad? Es que todos piensan que yo nací ya hecho pastor, nací con el micrófono pelón y todo así como que, amiga, arrepiéntete. Nos casamos, fuimos formando una familia y después encontré otra foto de mi esposa conmigo, ya más maduros con nuestros hijos. Pero pasa el tiempo y llegan las arrugas. Empezamos a envejecer. Se nos caen los dientes. ¿Verdad? Y no solamente se caen los dientes, el pelo, los pechos, todo se empieza a caer. Es parte de la vida. Porque la vida es como cuando usted va a un cementerio. ¿Todos han ido a un cementerio? Si han ido a un cementerio, mire, cualquier tumba, sea de un rico, sea de un millonario, un pobre, de cualquier persona, un narcotraficante, un hombre de Dios, toda lápida tiene algo, sea de oro, sea de plata, de madera, de cartón, tiene algo. Y quiero invitar a mi hermana Fer que me ponga aquí una lápida. ¿Qué podemos ver en una lápida? El nombre de la persona. Y después dice una fecha, la fecha en que nació. Después sigue algo, ¿qué? Un guión. Y la fecha en que murió. Nuestra vida es ese guión. Un corto caminar, un momento en la vida. Y eso es lo que expresa la palabra del Señor. Por ejemplo, usted ve el nombre de una persona, la fecha, pero en realidad nosotros deberíamos de pensar en ese guión, en ese momento que vivimos en esta tierra. Y por eso dice el sabio Salomón, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y pone 28 tiempos dentro de esos tiempos, pero dentro de ese tiempo está ese guión. Es muy corta nuestra vida. Yo siento como que apenas tenía 15 años cuando mi esposa me enamoró. Todavía recuerdo cuando la conocí, platicaba el día miércoles cuando la conocí, la vi por primera vez pasar por esa ventana, me enamoré de ella, le propuse que fuera mi novia y ella aceptó. Ella dijo así, le dije, ¿quieres ser mi novia? Me dijo, déjame pensarlo, sí. Es que dijo, la vida es corta. Mire cómo define la Biblia la vida y da 4 tipologías para el ser humano. La primera, la Biblia muestra la vida como las flores. ¿Han visto las flores? Las flores usted las ve en una temporada y en la otra temporada ya murieron. Salmo 103 versículo 15 dice la palabra del Señor, nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita,
Somos como las flores del campo, crecemos, florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. El salmista también lo expresó en el Salmo 90, versículo 6, y dijo: son como la hierba que brota y florece a la mañana, pero a la tarde se marchita y muere. La Biblia muestra la vida como una flor que pronto se marchita. También la Biblia muestra la vida como una neblina. Estos días ha estado cayendo mucha neblina aquí en nuestro alrededor, y de repente usted va en la neblina y no sé, fui con mi esposa a un sitio donde entramos, estaba cerrado el lugar, y cuando salí había mucha neblina, y cuando salimos ya no había neblina, se había acabado, estaba el sol resplandeciente y solamente pasó una hora. Y la Biblia muestra eso así en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 14, dice: cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida. Eso es lo que dice la tipología de la palabra del Señor sobre la vida, como la flor que se marchita y como la neblina que se esfuma de pronto. Job nos da otra tipología y dice en Job capítulo 8 versículo 9: pues nosotros no somos más que recién llegados. Diga, recién llegados. Y aunque muchos dicen: no, yo ya tengo aquí mi tiempecito en esta tierra, la Biblia dice que somos recién llegados y no sabemos nada. Nuestra vida en la tierra es como una sombra, algo que se va, algo que está y que se acaba. Job dice en el capítulo 7 versículo 7: acuérdate que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver el bien. Simplemente la vida es un soplo. Ahora no voy a pensar un soplo por otro lado, que podría ser algo así: huele por un momento, pero se va. Y todo esto nos muestra la Biblia para que nosotros podamos entender que la vida solamente es un momento corto. Las fechas ya están determinadas. Escuche lo que le voy a decir. La Biblia nos enseña a orar por los enfermos. La Biblia nos enseña a orar por los momentos difíciles. Pero definitivamente que la Biblia también nos enseña que hay un tiempo de vivir y un tiempo de morir. Dios ya estableció el tiempo de cada uno de nosotros. Hay mucha gente que dice: bueno, ¿y por qué esa gente tan mala vive tanto tiempo y esta gente tan buena vive tan poco tiempo? Y le voy a decir una cosa: lo que pasa es de que la Biblia ya lo estipuló. Nosotros tenemos cierto tiempo. ¿Me está siguiendo? Ahora, si no lo cree, la palabra del Señor lo dice en Job capítulo 14 verso 5. Dice: los días del hombre ya están determinados, tú has decretado los meses de tu vida. O sea, el Señor dijo: Jorge Flores, naciste en este año y vas a morir en esta fecha. Así lo estableció el Señor. Una cosa que podemos hacer es decirle: Señor, sánanos de esta enfermedad. Si tú tienes 50 años más para mi vida, quiero vivir sano. ¿Sí me está siguiendo? Pero no le podemos decir: Señor, es que yo no me quiero morir, porque si tú has estipulado este día morir, yo no me quiero morir. Si el Señor dijo: ya vas a morir, ya nos tocó. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no pueden ser rebasados. El Señor puso un límite. Hasta aquí llegó, hasta aquí quedó. Y sigue diciendo, o en la Nueva Traducción Viviente más bien dice así: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Ya está establecido. O sea que Dios sabe el límite de nuestros días. La cuestión
¿estamos aprendiendo a vivir la vida? En la mañana escuchábamos un buen mensaje de parte del hermano Roberto, más bien de parte de Dios por medio del hermano Roberto. Y hay gente que vive amargada, hay gente que vive en soledad, hay gente que vive enojada, hay gente que vive quejándose. Y yo le digo una cosa: la vida es corta, mejor aprovéchela y vívala en el Señor. Gócese, alégrese. El problema es que aunque Dios sabe la última fecha, nosotros no la conocemos. Él sí la sabe. La primera fecha ya la sabemos. Diga la fecha de su nacimiento. Hay algunos que ya no quieren decirla. Dicen 13 de noviembre de 1900. Porque nuestra vida es corta. Tenemos un nombre, tenemos una fecha de nacimiento. Como estamos vivos, no sabemos cuál será la fecha final. Y lo único que tenemos que hacer es aprender a vivir la vida. Y entendiendo esto que la Biblia dice, Salmo 90:12. Haznos, dice el salmista, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Porque de verdad, aunque no lo crea, todavía me acuerdo cuando tenía pelo. Sí lo recuerdo. Y me jalaba y le hacía así, sin pensar que un día le iba a hacer. Y ya no hay, porque el tiempo pasa. Y el Señor dice: ¿por qué haces tantos planes? No sabes lo que pasará mañana. ¿Por qué no disfrutas de este día? ¿Por qué no disfrutas este día? Así que pidámosle al Señor que nos haga entender que la vida es corta, es lo que dice el salmista. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir con sabiduría. La idea es que tú y yo podamos vivir esta vida corta con sabiduría, no loca, esta vida loca, sino corta. Que no nos pase como al terminar nuestra vida estemos solos, sin un hogar, porque perdimos a la esposa, perdimos al esposo, perdimos a los hijos y no nos dimos cuenta que rápido crecieron. No se da cuenta que las madres están: ay, este niño latoso, que ya crezca. Crece y: ay, este niño que se haga chiquito. Y ya lo tiene grandotote, casado, y quiere tenerlo todavía en casa, porque no aprovecha los días. Así que entonces quiero hablar de cuatro cosas importantes para que entendamos que la vida es corta y que aprendamos a vivir cada uno de esos momentos. Hechos capítulo 17, verso 26. Esto debería ser el primer propósito de nuestra vida. Hechos 17, 26 dice: de un solo hombre hizo él todas las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué hizo las naciones? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué vivimos en esta tierra? Para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Y algo que debemos de entender es que Dios nos ha dado un tiempo y un lugar. Diga conmigo: un tiempo y un lugar. Dios nos dio un tiempo y un lugar. ¿Y qué debemos de entender con esto? Que Dios decidió que usted naciera en un país, que usted estuviera en un país, que usted se casara con cierta persona. Él lo decidió, que tuviera ciertos hijos, porque Él tiene un propósito. Hay mucha gente que tiene el deseo: yo hubiera nacido güero, de ojos verdes y con billetes verdes. Así muchos piensan, pero no es el propósito. Si Dios lo hizo como usted es, dele gracias al Señor y dígale: gracias porque tú me pusiste en este lugar y quiero cumplir tu propósito. Pero ¿para qué Dios nos puso aquí? Y siempre le digo a toda persona que llega a Vida Nueva, le digo: mire, tiene que encontrar su propósito porque está aquí. No llegó por casualidad, porque a veces decimos: ay, a lo mejor usted llegó por casualidad, iba pasando y sintió. No, es porque Dios tiene un plan para su vida. Si usted llegó a este lugar, busque el propósito de Dios para su vida. ¿Me está siguiendo?
Por eso es que la palabra del Señor dice, para que busquen a Dios. Verso Hechos 17, 27. Dice, ¿por qué Dios nos pone en esta tierra? Estamos viendo, ¿por qué nos pone en un lugar? ¿Por qué nos puso en esta ciudad? Hay gente que se queja por la colonia, ¿no? Dice, ¿por qué en esta colonia Rascuachi? La Biblia dice que nosotros somos luz, ¿o no? Quizá esa colonia necesita la luz y tú eres la luz que tiene que resplandecer sobre las tinieblas. ¿Sí me está siguiendo? Entonces hay un propósito. Pero ¿por qué? ¿Para qué nos puso Dios aquí? Dice el versículo 27 de Hechos 17. Dice, para que busquen a Dios. ¿Por qué Dios nos puso en esa colonia? ¿Por qué Dios nos puso en este país? Le voy a decir por qué. Porque Dios quiere que le busquemos. Y quizá, dice, como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y puedo decirle, hermano, que gracias al lugar o la situación que nosotros vivimos, un día el Rey de Gloria tocó a nuestra puerta y pudimos abrirla y pudimos sentir su presencia y pudimos encontrarnos con Él gracias a esa situación. Pero dice la Biblia que Dios nos puso en esta tierra para que le busquemos. Ese es el principal propósito de nuestra vida. Busca al Señor. Cuando tú lo busques, encontrarás la verdadera felicidad. Quiere Dios que tengamos un encuentro con Él. Y tú, cuando te vayas de esta tierra, y si no encontraste el propósito de Dios para tu vida, te voy a decir una cosa: simplemente viviste una vida sin ningún propósito. ¿Estás siguiendo? ¿Cuántos tienen propósitos en esta vida? Busque al Señor en este tiempo. Hay mucha gente que ha encontrado fama, dinero, belleza. Un ejemplo es Marilyn Monroe. Fue una mujer famosa. En su tiempo fue considerada la mujer más bella de su época. Actriz, cantante, modelo, famosa. Todo mundo la aclamaba en su tiempo. Pero sabe que a los 35 años llegó una depresión tan fuerte, temores en su vida, que se suicidó porque no encontró propósito en su vida. No importa la edad, puede ser pequeño, puede ser joven, adolescente, puede ser adulto, a una persona mayor. Y usted puede haber dicho en algún momento, ¿por qué Dios llegó a mi vida en este tiempo? Yo le digo, no importa la edad. Cuando el Señor llega a tu casa y Él toca la puerta, encontraste el mejor propósito de tu vida: estar en la presencia del Señor, alabarlo, exaltarlo, glorificarlo. Y si vas a vivir 1 año, 2 años, 3 años, vívelos felices. Él cambia nuestra vida, Él cambia el estatus de nuestra vida. Y como siempre lo he dicho, a un hombre que estaba tirado en el vicio lo puede convertir en un predicador. A una mujer que estaba ahí divorciada o abandonada o triste, Dios la puede convertir en una evangelista. Dios puede transformar a una persona que para el mundo no sirve, a alguien que puede servirle al Señor. ¿Cuántas veces hemos pensado que el propósito de nuestra vida es conseguir dinero, autos, casas? Pero nos damos cuenta que cuando tenemos eso, no nos da felicidad. No es el propósito. Tú y yo estamos aquí, como dice la palabra del Señor, para buscar a Dios, para encontrarnos con Él, para tener un encuentro con Él. Quiero hacerte una pregunta: ¿qué estás haciendo para encontrarte con el Señor? Bueno, sé que viniste a la iglesia, pero encuéntrate con Él. Haz una cita con Él. Alábalo, búscalo. Yo espero que estés buscando de su palabra, que estés buscando tener un encuentro con Él, que puedas tener una intimidad con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la vida es corta.
Hay gente que dice: mañana voy a comenzar, mañana le echo ganas, no, mañana voy al servicio, hoy mañana quiero hacer esto. ¿Por qué mañana? ¿Y quién te dijo que mañana vas a vivir? Si estás en este lugar, yo te digo una cosa: aprovecha este momento, alaba, exalta, glorifica al Señor, brinca, salta, porque mañana quizá no tengas pies, no tengas manos, pero hoy lo puedes hacer. La vida es corta, diga conmigo. Así que hay que aprender a disfrutar a nuestra familia. ¿Cuántos saben que la familia es un regalo de Dios? Algunos ni se dan cuenta de ese regalo tan precioso que se llama familia. Nadie sabe, dicen por ahí, lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y especialmente la familia, un padre, una madre, un hijo. Eclesiastés capítulo 9, verso 9, en palabra de Dios para todos, dice: disfruta la vida con la esposa que amas. Disfrútala todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Es corto. ¿Para qué estar enojados? Si pierdes un día enojado con la esposa, te vas a acordar de ese día todo el día, todo el tiempo de tu vida. ¿Por qué perdí ese tiempo? Siempre he contado esto que me sucedió. Mi padre salía a trabajar y yo estaba jugando con unos compañeros en la calle, la cuadra. Me hicieron enojar, entré a la casa, me puse en el sillón. Voy a recordar siempre eso. Dios sanó eso en mi vida. Me senté, mi padre dijo: hijo, ya me voy. Él trabajaba fuera de aquí, iba hasta Chiapas. Se despidió: hijo, ya me voy. Y yo no quise despedirme porque estaba enojado por lo que había pasado. Nunca volví a ver a mi padre. Falleció y lo vi solamente en un ataúd. Y Dios trató con mi vida. ¿Por qué perder el tiempo? Todas las mañanas salgo a trabajar y aunque a mi esposa no le gusta que le diga, pero siempre le digo: si Dios me permite volver a verte, ahí nos vimos. Si no, allá nos vemos. ¿Sí me estás siguiendo? Porque la vida es corta y no sabemos si el Señor nos va a llamar. ¿Y por qué estar molestos con la esposa o con el esposo? Lastimosamente hay muchos que no disfrutan la vida con la esposa. La Biblia dice: disfruta la vida con la esposa que amas todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida. Y esto le gusta a las mujeres: y tu trabajo bajo el sol. Mi esposa siempre me dice eso y está correcto, Entonces, ¿para quién trabajas? Ya le digo: está bien, toma los 5,000 pesos. Lo que está diciendo el Señor, que disfrutemos la vida con la esposa. Disfruta a tus hijos mientras son pequeños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes. Una dama de la iglesia me preguntaba y me decía: pastor, ¿qué hago con esta situación que estoy viviendo con mi hija en esta etapa de su vida? Y yo le decía algo: van a vivir momentos en nuestra vida, tenemos tiempos en nuestra vida. Nuestros hijos fueron pequeños, después fueron adolescentes, jóvenes. Entonces hay que aprender a cada etapa con ellos. Dios nos dio una oportunidad de tener cierto tiempo en nuestra vida y simplemente ese era nuestro pasado y recordar lo que vivimos, porque la palabra del Señor dice que la vida simplemente es la misma. Se vuelven a repetir las cosas, solamente que en otro escenario y con personajes diferentes. Hay que disfrutar a nuestros hijos porque la vida es corta. Yo le voy a decir una cosa: aprenda a no depender de la tecnología, porque a veces estamos junto a la esposa, junto a los hijos, y estamos más metidos en la tecnología que metidos con la plática que ellos tienen. Y el día de mañana dirás: lo perdí. ¿Por qué lo perdí? ¿Sabes por qué? Porque ganaste algo, pero perdiste lo más importante: tu familia. ¿Cuántos saben que esto es real?
lo estamos viviendo. ¿Cuántas veces estamos en la mesa, pero cada quien con lo suyo? Yo le voy a decir algo. La mesa es un lugar importantísimo que está establecido aún en la palabra del Señor. Es el lugar de reunión, es el lugar en donde nadie debería de interferir. Yo le recomiendo que cuando vaya a la mesa apague celulares, apague televisión, porque yo no sé cuál es ese de tener la televisión y está. Y cuando nadie dice nada es porque es cierto. La vida es corta, así que hay que saberla vivir. ¿Cuántos de los que estamos aquí perdemos a seres queridos? ¿O cuántos de los que estamos aquí hemos perdido a un ser querido? Hace un momento se me acercaron unos hermanos, me dijeron: yo quiero que oremos al final por alguien, porque perdió seres queridos aún de edades cortas. Así que aprovechemos el tiempo. Demos gracias a Dios por cada momento que nos da de vida. Dios le dio unas manos. Dele gracias a Dios porque tiene unas manos, y con esas manos puede palmear y darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a aquel que vive. La vida es corta, así que disfruta a tus hijos, tu esposa, a tus padres. Disfrútalos. Usted, si tiene a sus padres, hágales una llamada. El día de mañana ya no estarán con usted. La vida es corta. Hay que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El libro de Hechos capítulo 20 versículo 24 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero mi vida no vale nada. De ahí sacó el cantautor que dijo: la vida. Esa sí se la sabe. Míralo, luego ya está así a levantar. Aleluya. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Mire, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mi vida no tiene ningún sentido a menos que la use para terminar la tarea que Dios me dio. ¿Cuál es la tarea que Dios te dio? Usted tiene una tarea asignada en esta vida, y si no cumple esa tarea, ¿sabe qué? Va a terminar diciendo: la vida no vale nada. O sea que hay un propósito para tu vida. Tú estás aquí para cumplir un propósito, para cumplir un destino, para cumplir una tarea. Todo lo que tú ves tiene un propósito. También tú tienes un propósito. Por ejemplo, esta agua tiene un propósito, y es que me la tome. Quitar la sed, apaciguar la garganta, tiene un propósito. Todo lo que vemos aquí, este púlpito, tiene un propósito. Usted tiene un propósito en esta tierra. Si no encuentra el propósito de Dios para su vida, usted vivió una vida sin propósito. No va a llegar delante de la presencia del Señor diciendo: pues no hice nada. Dios nos creó con un propósito y nos dio una asignación, una tarea en esta vida. Y la vida es solo un momento. Tú y yo debemos de usar nuestra vida con ese propósito. Estoy convencido que encontré el propósito de mi vida y quiero vivir bajo ese propósito. Y ese propósito tiene que ver con servir. Tú fuiste creado para servir. Imagínate que esta botella no la hubieran llenado y la hubieran tirado. No sirvió de nada. Tú puedes estar en esta tierra y no haber hecho ningún servicio, no haber servido para nada. Entonces, ¿para qué estás en esta tierra? Hay un dicho que dice: si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Mejor que no es cierto. Quiero hacerle una pregunta a la iglesia: ¿qué está haciendo usted para servir? Mejor le pregunto aquí, hermano: ¿qué está haciendo usted?
Hechos capítulo 13, verso 36. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Wow. Lo voy a leer nuevamente. Porque a la verdad, o sea, mire, ¿por qué está diciendo esto el autor del libro de los Hechos? Porque está diciendo que David cumplió su propósito en su generación. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Lo que está diciendo la palabra del Señor, que todos nosotros que estamos en este lugar, Dios nos escogió con un propósito, es que le conozcamos y sirvamos. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque cuando durmamos, la Biblia dice que Él recordará lo que hicimos en nuestra generación. ¿Estás sirviendo en algo o no? Tú y yo estamos para hacer lo mismo que David, para servir conforme a la voluntad de Dios en esta generación. Estamos viviendo una generación llena de pecado, una generación llena de maldad, pero Dios nos puso en este tiempo para que seamos la generación que hagamos el cambio, que hagamos la diferencia, que la gente pueda ver y distinguir. Ahí hay un pueblo que es diferente, ahí hay un pueblo que tiene algo diferente, ahí hay un pueblo que ha conocido al Rey de la Gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La vida es corta, así que espero que estés buscando a Dios. Espero que estés disfrutando a tu familia y espero que estés sirviendo en esta generación. Pero la vida es corta. Y algo que debemos de aprender, como veíamos en la lápida, la fecha de nacimiento ya la tenemos, la fecha en que nos iremos no la tenemos, pero ese guión, esa parte pequeña es la que estamos viviendo en esta tierra. Y le voy a decir por qué. Porque en realidad esto no es lo que buscamos. Nuestra gloria no es aquí. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, pero le voy a decir algo que dice la palabra del Señor, que esto es simplemente las arras que Dios está dando, el espíritu que Dios, lo que usted siente, la presencia de Dios, lo que le hace llorar, lo que le hace decir: Señor, gracias porque tú me bendeciste, gracias porque tú proviste esto en mi vida. Eso la Biblia dice que simplemente son las arras, es lo que le damos como decir a la esposa: esta es la primicia de lo que te voy a dar toda la vida. El Señor te está diciendo: esto es lo que no te puedes imaginar lo que te espera allá arriba en el cielo cuando estés delante de mi presencia. Hay algo más maravilloso que lo que tú te puedes imaginar de lo que estés viviendo aquí. Y por último, según la Biblia, la muerte no acaba aquí. Y tenemos que estar preparados para la eternidad. Y como sabemos la fecha inicial, pero no sabemos la fecha final, nos toca estar preparados para esa fecha. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está listo para ese momento? Si Dios lo llamara hoy, ¿a dónde iría? Si al salir de este lugar tuviera un accidente, muriera, ¿a dónde iría? Solamente hay dos lugares: la gloria de Dios o en el infierno. Si hoy el Señor te llamara, aunque sé que muchos dicen: no, pero yo todavía estoy joven. He contado esta historia. Tenía un amigo, 19 años, amaba al Señor, buscaba del Señor, servía al Señor. Siempre lo recordaré a él. Me enseñó mucho. Fue a trabajar,
Llegó a la empresa una mañana después de haber estado en servicio el día domingo. El día lunes se presenta a trabajar, abren la cortina, lo empujan. Era una joyería, roban toda la joyería, antes de salir le dan un balazo en la cabeza. 19 años. Y uno dice, bueno, es que tengo mucha vida por delante. Pero la palabra del Señor dice, ¿quién te dijo que mañana vivirás? ¿Por qué no aprovechamos este momento? ¿Por qué no aprovechamos cuando venimos a la casa del Señor, levantamos las manos y alabamos al Señor? Quizá mañana ya no tengamos la oportunidad porque tenemos un accidente y ya no tenemos manos. Conocí a un amigo en la iglesia que él danzaba, bueno, todavía danza porque sigue estando así, pero sin pies. Porque él decía, yo tuve pies y nunca valoré tener los pies. Pero cuando tuve este accidente me di cuenta, quiero alabar al Señor. Ahora lo hago con muletas, corre con las muletas. Usted dirá, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace porque aprendió a andar y darle la gloria al Señor con lo que tenía. Pero qué triste saber que tiene manos y no levanta las manos. Qué triste saber que tiene pies y no puede danzar. Qué triste saber que tiene boca y no alaba al Señor. Yo le digo una cosa, este es el momento preciso para darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a aquel que vive con todo lo que tiene. Alabe al Señor, exalte al Señor, glorifique al Señor. Así que tenemos que estar preparados para ese momento, el día final en esta tierra. Pero es que en realidad es cuando comienza nuestra vida. El libro de Mateo capítulo 25 verso 1, dice la palabra del Señor hablando de una parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, no se prepararon. Dijeron, bueno, es que hay tiempo, ahorita estoy en la escuela y bueno, y ya. Le digo que la vida es corta. Yo siento como que apenas estaba en la escuela cuando me regañaban y que sacaba 0, nada. Siento como que apenas pasó ese tiempo. Ellas no se prepararon, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, diga, tardándose el esposo. El esposo se está tardando y hay muchos que ya se olvidaron. Eso lo han dicho desde hace mucho, que el esposo viene, que Jesús viene. No ha venido, no ha pasado nada, pero así va a venir el esposo, como está en esta parábola. Sigue diciendo la palabra del Señor. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así hay muchos en la iglesia, durmiendo. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es el mismo de hace 5 años? Piénselo. Si usted hace 5 años le servía al Señor y ahorita no le sirve, usted está durmiendo. Porque hay gente que se queda en el recuerdo. Hay gente que dice, oh, yo me acuerdo en las épocas pasadas cómo alababa al Señor. El problema no es el Señor. La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo hoy y por siempre. El mismo Dios del Antiguo Testamento fue el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y el mismo Dios del Nuevo Testamento prometió que donde 2 o 3 se congregaran en su nombre, Él iba a estar allí en medio. Él sigue estando ahí. Él no ha cambiado. El que cambia es usted. No le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa. Es usted el que está durmiendo. La Biblia dice que cabecearon y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas a las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden, comprad para vosotras
mismas. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando quieras buscar, ya no va a haber. Cuando quieras voltear a ver a la esposa, ya no va a estar. Cuando quieras buscar a los hijos, ya crecieron, ya se casaron y se fueron. Por eso aprende a vivir la vida. No hace mucho, hablando sobre esta parábola, Jesús predicó sobre esta parábola para que ellos se entendieran. Eran mensajes que ellos podían entender. Quizá para nosotros en nuestro tiempo no entenderíamos, pero en aquel tiempo existía una costumbre, y es que cada vez que las mujeres se iban a casar, llegaba el novio, se presentaba delante del esposo y le daba cierta cantidad, no que la compraba, sino que le daba cierta cantidad. El padre veía y decía: si le conviene a mi esposa, a mi hija, perdón. Así deberíamos de hacerle, ¿verdad? Veía y decía: te la doy como esposa. Pero no crea que inmediatamente él agarraba y tomaba a la esposa, sino él se tenía que ir a preparar una casa para regresar por la esposa. Así era la costumbre. Así que él se iba, estaba preparando la casa, pero cuando él regresaba, la costumbre así era. Y puede buscarlo ahí, googlear o eso, así era la costumbre. Ellos regresaban, pero no lo manifestaban cuando regresaban, sino era una sorpresa. Y la sorpresa era que al entrar a la ciudad empezaban a tocar, el amigo empezaba a tocar, empezaban a decir: ya llegó el esposo. Y toda la gente sabía que aquella mujer estaba comprometida y ella tenía que salir a recibirlo. Estaba preparada, estaba lista para recibirlo. Eso es lo que habla la palabra del Señor. La pregunta es: si el esposo viniera hoy, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿O serás como esas insensatas que dirán: ay, no, es que hoy no quise ir al culto, hoy llegué tarde, hoy pero el Señor sabe? No, el Señor lo sabe. Él conoce la vida tuya y la vida mía. Por eso es que la palabra del Señor dice: uno será tomado y otro será dejado. Uno estará en el campo, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Sabe por qué? Porque tristemente lo digo, pero no todos los que están aquí se irán con el Señor. La decisión la tomarás tú. No la tomo yo, ni la toma el Señor, sino la tomas tú. ¿Estás preparado para ese día? Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pablo dijo en 2 Corintios 5:10, escribió y dijo: porque es necesario, diga, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Diga, todos. Entre ellos está incluido el apóstol Pablo, está incluido Pedro. Y yo nada más quiero que se imagine que Dios lo ponga junto a Pablo. Imagínese junto a Pablo. Y pasa el apóstol Pablo y le dan su corona y dicen: y tú sufriste por el evangelio, predicaste, ganaste Asia Mayor, ganaste toda Europa, levantaste pastores, hiciste, y tú ¿y qué hiciste tú? Yo llegué tarde al culto, te alabé 1 hora y Señor, pero iba los domingos, me sabía el canto de la tsunamita y lloraba cuando lo escuchaba. ¿Me está siguiendo? Ya hasta lo empezó a tocar el hermano Zulamita. ¿Me está siguiendo? ¿Estás listo para ese momento? Él conoce todo de nosotros, todo lo conoce. Por eso tenemos que estar preparados. Él conoce la intimidad de nuestra vida. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo de nosotros y todo será juzgado. Por eso quiero preguntarte en esta hora: ¿has buscado a Dios?
¿Has disfrutado a tu familia? ¿Has cumplido tu propósito? ¿Estás sirviendo en esta generación? ¿Estás preparado para la vida eterna? Ay, no hubo ninguno amén. Porque el tiempo es corto. Es corto. Voy a terminar con esto. Billy Graham le predicó a más de 2 millones de personas. Su hijo, cuando estaba enfermo, Billy Graham, le hizo una pregunta y le dijo: cuando mueras, padre, ¿qué quieres que pongamos en el epitafio? Bueno, eso, ándele, es que se me traba la lengua, en la lápida. Y ponga esa imagen en la lápida de Billy Graham. Dice: predicador del evangelio del Señor Jesucristo. Y le pusieron San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta es: ¿qué va a decir tu tumba? Hablando de tu vida espiritual. De vez en cuando iba a la iglesia. Un medio cristiano. Una persona que nunca sirvió en la casa de Dios. ¿Qué dirá tu tumba? O dirá: alguien que amó, sirvió al Rey de la Gloria, a Jesús. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Diga conmigo: la vida es corta. ¿Cuánto lo creen que la vida es corta? Hoy me ven en este lugar, quizá mañana ya no estaré. Más bien mañana ya no estaré. No sé si mañana o pasado. Pero vamos a seguir la vida. La vida es corta. Recuerdo cada momento de mi vida como que pasó ayer. Cuando conocí a mi esposa, cuando me casé con ella, muy jovencitos, cuando tuvimos al primer hijo, Cristian. Íbamos al hospital, ella iba llorando y yo la veía llorando, y recuerdo que decía: no vuelvo a tener hijos, no vuelvo a tener hijos, no vuelvo a tener hijos. Al año nació Merari. Porque la vida es corta, hay que saberla aprovechar. Mis hijos fueron creciendo. Después se casaron. Ahora tengo nietos. No sé si veré a bisnietos. Pero algo que he aprendido es que hay que aprovechar la vida. La vida es corta. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: vi a mis pequeños, estaban tan chiquitos, ahora están tan grandes? Y yo quiero invitarte a que valores cada parte de tu vida y le des gracias a Dios por ese regalo tan precioso que te ha dado en esta corta vida. Por eso, si la vida es corta, busca a Dios. Yo te quiero invitar que en este tiempo busques a Dios. Búscale. Ese es el principal propósito de nuestra vida. Disfruta a tu familia, esa familia que tienes. ¿Por qué? Porque el día de mañana ya no estarán. Cumple el propósito de tu vida, porque si no lo cumples, de nada valió haber vivido esta vida. Y estate preparado, porque Jesús viene pronto por su iglesia. Diga conmigo: Maranata. El Señor viene pronto por su iglesia. Cierre sus ojos. La vida es corta, hermano, hermana, y creo que es un buen momento para aprovechar, disfrutar lo que Dios nos ha dado. Por eso quiero invitarte en este momento, si quieres venir al altar y decirle: Señor, gracias porque tú me has dado vida. Quiero aprovechar cada momento de mi vida, cada instante, cada minuto, cada segundo, Señor, que tú me das, cada respirar, Padre eterno.
porque quiero cumplir el propósito de mi vida. Quiero buscarte, servirte. Quiero, Señor, estar listo para ese momento cuando tú vengas por tu iglesia o para que tú me llames, Señor. Quiero buscar tu rostro en este tiempo, Señor, en este momento, porque este es el momento que tú me pusiste. Este es el lugar donde tú me trajiste. Esta es la iglesia en donde estoy y quiero cumplir el propósito, Padre eterno. Aquí está mi vida, Señor. Tómala, Señor. Tómame en tus manos, Señor Jesucristo. Tómanos en tus manos, Señor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, Padre eterno. Queremos hacer tu voluntad, mi Señor Jesucristo.